Bueno, les decía entonces que vamos a seguir viendo el tema de la clasificación de las bacterias en particular. Habíamos visto, acuérdense, todo lo que habíamos repasado de la forma de las bacterias, las agrupaciones, cómo veíamos eso en el microscopio, qué microscopio era recomendable utilizar en cada caso para ver qué tipo de estructuras, y todo esto en forma comparativa permite agrupar a los microorganismos en grupos, en el mismo grupo o en distintos grupos, de acuerdo a estas similitudes o diferencias. Lo que no habíamos visto hasta el momento es, en la parte de morfología, son las características de las colonias sobre los medios de cultivo. Cómo se ve en esa colonia en una placa de Petri, en un agar, en donde ahí están todos los nutrientes, que ya vamos a ver más adelante, y ciertos factores que hacen a las colonias verlas diferenciales uno con otro microorganismo. Y más adelante en la clase vamos a ver el aspecto bioquímico. ¿Está? También habíamos mencionado el manual de Bergey y a los cultivos, colecciones de cultivos nacionales que están disponibles para obtener y que tienen una aplicación en los laboratorios de microbiología para contrastación de métodos, validación de técnicas y demás. Bien, ese aspecto de las colonias que podemos observar sobre los medios de cultivo se evalúan una serie de factores, como es la elevación sobre el agar, y ahí tienen los distintos tipos: plano, convexo, sobrelevado, cuando es más alta la colonia sobre el agar, umbiliforme o umbilicado. En ese caso se sobreeleva y tiene un punto en el medio que sobresale, y en el otro caso tiene una depresión, la misma colonia, o directamente socava el medio de cultivo y se ve la colonia por debajo, ¿sí? Como si hiciera un pocito sobre el medio de cultivo. Los bordes de las colonias pueden ser lisos, enteros, pueden ser filamentosos, como se ve ahí. Esto normalmente se ve en el caso de los hongos, ondulados, aserrados, lobulados. Bueno, la diferencia entre estos últimos, en realidad, lo que uno puede percibir es un borde irregular, distinto a este que es liso. Es difícil a veces ver estas diferencias en un medio de cultivo, a menos que no lo enfoquemos con una lupa a la colonia. Pero a simple vista, estas diferencias no son tan fáciles de ver. Otro aspecto que no figura acá, que se tiene en cuenta, es la consistencia de la colonia, si son cremosas, si son más secas, ¿sí? Que también puede pasar en el caso de los hongos, a diferencia de las bacterias y las levaduras. Y la forma de la colonia, ¿sí? Si tienen esta forma puntiforme, como se ve en la figura, circular, irregular, que tiene que ver con estos bordes, rizoide, fusiforme. Estos tipos de colonias son muy comunes observar en los lactobacilos, ¿sí? Todos los bacilos que vienen de la leche, y otros que son de vida salvaje, no solamente los fermentos puros, se ven de ese tipo y son muy características en los medios de cultivo. Entonces, ya con todo esto, tenemos una idea de qué es lo que se evalúa al ver el aspecto de una colonia. Acá tenemos ejemplos. Fíjense, sobre un mismo medio de cultivo podemos observar distintas colonias, distintos aspectos. Por ejemplo, acá vemos una colonia que es amarillenta, casi transparente, con un centro negro bien marcado. Otras colonias que son verdosas. Fíjense los bordes irregulares que tienen estas colonias, a diferencia de esta que tiene borde bien liso. Fíjense los colores, las pigmentaciones. Esas pigmentaciones pueden ser propias del microorganismo, o pueden ser que los mismos medios de cultivo tengan algún componente que hace que el microorganismo descomponga y se produce esa tinción de la colonia, ¿sí?
ahí puede radicar también la diferencia. Pero bueno, fíjense qué cantidad y diversidad de tipos de colonias hay sobre estos medios de cultivo. Después vamos a ver cómo se llaman esos medios de cultivo, ¿sí? Selectivos o diferenciales, y qué es lo que lo hacen ser selectivos o diferenciales. Ahí están mencionados los distintos microorganismos y los aspectos que tienen cada uno de ellos sobre este medio de cultivo. ¿Sí? Entonces fíjense qué importante, qué interesante ver esto, no solo para clasificar a los microorganismos y darle un nombre como lo hace la taxonomía, sino para que en el laboratorio podamos distinguir distintas colonias, y si estamos buscando, supónganse, salmonela, no vamos a tocar esta colonia para seguir el estudio a partir de esta colonia, sino que si nosotros sabemos que las salmonelas presentan estas características y la colonia está bien aislada, vamos a tocar esta colonia para poder seguir las pruebas y demostrar que es una salmonela. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, otro aspecto, no solamente decíamos la parte morfológica, sino la capacidad bioquímica, la capacidad metabólica que tiene cada uno de los microorganismos. Y acá les cuento varios ejemplos. Justamente estas pruebas que les muestro tienen que ver con el perfil bioquímico de Salmonella en particular, en donde se evalúan una serie de capacidades bioquímicas que tienen. Por ejemplo, fermentación de azúcares. Se evalúa si pueden fermentar la glucosa, si puede fermentar la lactosa, además si tiene la capacidad de producir ese ácido sulfídrico que en contacto con iones de hierro se pone de color negro, ahí se evidencia la capacidad de producir sulfídrico, y la producción de gas. Cuando hay fermentación de cualquiera de los azúcares, el medio de cultivo se torna de color amarillo. Y esto es debido a un indicador de pH que hay en el medio. Entonces, cuando hay producción de ácido, el medio de cultivo, que originalmente era de un color anaranjado clarito, se ve de color amarillo. Entonces, cuando tenemos este caso que se ve todo amarillo, podemos decir que el microorganismo que creció acá fermentó tanto la glucosa como la lactosa, mientras que en este caso tenemos una fermentación solo de la glucosa acá, pero no de la lactosa, ¿sí? Este microorganismo produce sulfídrico, estos no, y en este caso no se pudo fermentar ni la glucosa ni la lactosa, un microorganismo que no pudo fermentar, seguramente es un microorganismo aerobio que no tiene capacidad de fermentar. Bien, entonces, la capacidad de fermentar uno u otro azúcar, la de producir sulfídrico o gas a partir de esta fermentación, diferencia distintos tipos de microorganismos, como ustedes pueden ver ahí. No todos tienen las mismas capacidades enzimáticas. Por ejemplo, otro factor que se mide en salmonela y otros microorganismos es la capacidad de hidrolizar la urea. Cuando se hidroliza la urea se libera amoníaco, y esto lo que hace es alcalinizar el medio de cultivo y hace que este medio, que originalmente era de color amarillo, vire a color fucsia. Entonces sería positiva la reacción en el caso del color fucsia y negativa la reacción acá en el caso del color amarillo, ¿sí? Bueno, Salmonella en particular no tiene la enzima ureasa, entonces daría color amarillo. Un Proteus, por ejemplo, sí es capaz de hidrolizar el amoníaco y sí daría una reacción positiva. La capacidad de descarboxilar lisina con liberación de dióxido de carbono y una diamina que hace que el medio se vire de color azul, también se mide como capacidad bioquímica, enzimática para dividir y comparar microorganismos entre sí, y en la taxonomía esto se usa, como les decía, para ubicar a los microorganismos en distintos grupos,
Y en diagnóstico microbiológico esto se usa para decir si hay un microorganismo presente o no en una determinada muestra analizada. La beta-galactosidasa, esto es un tema que lo vamos a ver también en detalle, cuándo está esta enzima, cuándo se produce, bajo qué condiciones. Lo que hace esta enzima es permitir la degradación de la lactosa rompiendo este enlace glucosídico alfa 1,4 entre la glucosa, ¿sí?, y la galactosa. Entonces, cuando se produce esa ruptura, pero en este caso lo que hay en el medio de cultivo es otra droga, ¿sí?, que también es objetivo de la beta-galactosidasa y cuando se rompe, vira a color amarillo. Entonces, para evidenciar que está presente la enzima beta-galactosidasa capaz de romper ese enlace glucosídico entre el disacárido, se pone de manifiesto con la presencia de este compuesto que también es degradado por la misma enzima. Y se ve una coloración. No sé si tienen dudas o si fui claro. Entendió, profe. Entonces, ahí tenemos organismos que serán capaces de degradar la lactosa y otros no, debido a la presencia o no de esta enzima. Bueno, esta prueba de indol es muy característica de Escherichia coli. Escherichia coli es positiva para esta prueba porque tiene la capacidad de despoblar o de metabolizar el aminoácido triptofano con liberación de indol, que en contacto con un reactivo en particular que se llama reactivo de Kovacs, se produce ese anillo de color fucsia que ven en la superficie. Aquellos organismos que tengan la enzima triptofanasa y sean capaces de metabolizar el triptofano van a dar positivo a esta prueba. Aquellos organismos que no tengan la enzima triptofanasa se va a obtener un anillo de color amarillo. Entonces ahí también esto lo podemos usar, como les decía, para el diagnóstico o para clasificar a los microorganismos. Espérenme un ratito que se me está por apagar la computadora. Bueno. Otro aspecto que también mencionábamos al principio no es solamente usado para la clasificación, toda esta posibilidad de metabolizar ciertos componentes, sino cómo se comportan frente a reacciones serológicas. ¿Qué es esto? Es enfrentar a un cultivo microbiano con una suspensión de anticuerpos, ¿sí? Se considera antígeno a la bacteria que nosotros queremos estudiar y se considera anticuerpo a la gotita esa que le ponemos, que es una solución de un suero que tiene anticuerpos específicos sobre determinada bacteria. Supongamos que acá tenemos, este cultivo es de listeria, ¿sí? Y nosotros acá tenemos un anticuerpo contra salmonela, en forma específica. Si yo mezclo esta suspensión bacteriana con este suero, voy a obtener una suspensión homogénea, porque no va a haber reacción entre un microorganismo y un anticuerpo que era dirigido hacia otro. Mientras que si yo acá tengo listeria y los anticuerpos que coloco en esa y suspendo las bacterias allí, voy a obtener una suspensión heterogénea en donde se van a formar grumos, ¿sí?, que son aglutinaciones en realidad, y se ven a simple vista y la suspensión va a dejar de ser homogénea para transformarse en una suspensión grumosa, como si fuera leche cortada, así se ve. Entonces así nosotros enfrentando sueros que conocemos contra qué microorganismo está dirigido y estamos estudiando una colonia que no sabemos qué es, ahí podemos ir detectando y decir, bueno, a ver con qué suero reacciona y poder determinar de qué microorganismo se trata. Entonces fíjense cuántos aspectos se tienen en cuenta, morfológicos, fisiológicos,
Esta cuestión de la aglutinación tiene que ver con componentes que tienen las células bacterianas sobre la superficie. Los anticuerpos actúan sobre componentes superficiales de las bacterias, y ahí hay una gran diferencia entre una y la otra, capacidad de reaccionar. Lo que también tenemos que destacar es la idea de cultivo puro, que lo pueden encontrar como cepa o clon, ¿sí? La idea de cultivo puro es esto que vemos acá, ¿sí? Una colonia derivada de una célula bacteriana. Esta colonia, que es una masa de microorganismos que se obtiene bien aislada del resto, representa a una cepa pura. Si yo quiero hacer estudios, ya sean taxonómicos o de identificación o de estudios en particular de investigación, tengo que lograr aislar a esa colonia, o a ese microorganismo, ¿sí? Entonces, yo me voy a asegurar de que todas estas células son genéticamente idénticas, siempre y cuando no haya habido una pequeña mutación en su replicación, pero si esa población celular que corresponde a esta colonia deriva de una división sucesiva de una única célula, lo más probable es que tenga las mismas características. Esto es muy importante, como les repito, porque si yo quiero hacer un estudio, no voy a sacar una masa de microorganismos de este sector de la placa. ¿Ven el cursor? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se ve a dónde estoy indicando? Bien. Entonces, imagínense, fíjense, toda la masa de microorganismos que hay acá. Yo si toco ahí no estoy segura de que ahí no hayan distintas bacterias, mientras que acá seguramente logré que en el proceso de siembra que se realizó acá, de estriado, logré obtener células separadas que dieron origen a una colonia por división sucesiva de la misma célula. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? En microbiología es muy importante obtener este tipo de cultivos puros o cepas puras en los estudios que se realizan. Fíjense ahí arriba que, bueno, como repaso de todo lo que vimos, el enfoque clásico de la taxonomía se trata de estudiar características morfológicas y fisiológicas, y después tenemos otra forma, otro enfoque de estudio de la taxonomía que también se incorpora para poder diferenciar organismos y que tienen, por supuesto, es más joven esta forma de clasificar, porque los instrumentos, las técnicas que se utilizan para poder determinar un análisis genético molecular, como les decía, requiere de técnicas más avanzadas, y son las últimas que se utilizan, ¿sí? Entonces se puede llegar a establecer cercanía o lejanía entre los microorganismos, pero desde el punto de vista genético. Por ejemplo, vamos a ver uno de los ejemplos que se utiliza para poder comparar y determinar si un microorganismo puede pertenecer a un mismo grupo taxonómico o no. En la bibliografía ustedes van a encontrar, desde microbiología o trabajos de investigación, lo que se refiere a porcentajes de guanina y citosina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la guanina y la citosina estaba tanto presente en la molécula de ADN como de ARN? ¿Cuál era la diferencia entre las bases del ADN y el ARN? ¿En qué nucleótido radicaba esa diferencia? ¿Se acuerdan? El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Muy bien. Ahí abajo estaba, miren, la timina y el uracilo, ¿sí? En esas dos bases está la diferencia, pero por eso, para determinar el porcentaje de nucleótidos comunes al ADN y al ARN, se toma la guanina y la citosina, y lo que se hace en este caso es, mediante técnicas de desnaturalización del material genético, se separan las hebras
Y después, inicialmente se hacían técnicas de flotación, se medía el grado de flotación, seguramente por centrifugaciones, y de ahí se sacaba una relación con respecto al porcentaje de guanina y citosina de ADNs provenientes de distintos organismos. Más actualmente se usan técnicas de HPLC o de PCR, y en el caso del PCR, en donde se duplica el ADN, lo que se hace es incorporar al medio nucleótidos marcados con un compuesto fluorescente y se va siguiendo la replicación. Son todas técnicas de genética molecular, muy específicas. Entonces, de esa manera, secuenciando y duplicando el ADN, se puede determinar cómo es que se van detectando las guaninas y las citosinas en el ADN estudiado. ¿Se dan cuenta? ¿Se lo imaginan por lo menos? ¿Cómo sería? Sí, profe. Bien. Entonces, en ese caso se establece que si hay diferencias en los porcentajes mayores al 10%, ya estamos frente a organismos que no están tan emparentados. Ahora, si hay más del 10% o el 90% de similitud sería, ya estamos diciendo que los microorganismos sí tienen una cercanía importante en lo que es taxonomía o clasificación. Otra forma de estudiar parecidos son las hibridaciones, ¿sí? El porcentaje de asociación o lo que se denomina homología entre los ácidos nucleicos. Las moléculas de ADN, nuevamente, o sea, las técnicas que se utilizan son desnaturalización por calor de las moléculas de ADN de la doble hebra, obtenemos a las hebras simples y después se mezclan esos ADN de dos organismos diferentes, se le dan las condiciones nuevamente para que esas hebras se vuelvan a unir y las hebras van a tratar de acoplar los nucleótidos complementarios. Y en los lugares en donde los nucleótidos sean complementarios se va a producir nuevamente la doble hélice, y en los lugares que no, se va a observar un bucle, como si fuera ese bucle de replicación que hemos visto anteriormente. Entonces, de este modo se establece justamente el porcentaje de homología entre las moléculas, y esto también es un parámetro de comparación para agrupar a los microorganismos en grupos iguales o diferentes. Bueno, y otra forma más de estudio o comparativo sería la homología entre las proteínas y la posibilidad de recombinación genética que tienen las bacterias. En el primer caso, la homología que hay entre las proteínas, lo que se hace es estudiar la secuencia de aminoácidos que tiene la proteína, es decir, su estructura primaria. Y esta secuencia de aminoácidos, recuerden que tiene una relación directa con las secuencias de bases del ARN mensajero y a su vez con el ADN que le dio origen a ese ARN mensajero. ¿Se acuerdan qué es lo que vincula al aminoácido que conforma la proteína con el mensajero? O sea, ¿cómo es que se leía ese orden de aminoácidos? ¿Cómo se llamaba? Ese sector perdón, el sector del ADN, bueno, se me quiere disparar la diapositiva. Ese sector del ADN, perdón, del ARN mensajero, que es leído y que da la orden de qué aminoácido tiene que insertarse en ese lugar. ¿Cómo se llamaba esa región? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de los chicos de la ingeniería que vieron transcripción y traducción? ¿El codón, profe? Es lo único que se me viene.
Sí, codones, exactamente. El codón es un triplete de aminoácidos, de nucleótidos, que está sobre el ARN mensajero, que es leído, de ahí se desprende el código genético y está especificado en ese sector qué aminoácido va a ser inserto en cada lugar. Entonces, cada aminoácido representa a 3 nucleótidos del ARN mensajero y a otros 3 del ADN que sean complementarios con el mensajero. Entonces, comparando la secuencia de aminoácidos de una determinada proteína, también podemos ir para atrás y ver similitudes en los ácidos nucleicos. ¿Sí? Esto es para que ustedes establezcan la relación que hay entre proteínas, ARN y ADN. Y por último, como les decía, la recombinación genética es un aspecto que está relacionado a la posibilidad de intercambio de material genético entre las bacterias, mediante un proceso que se llama conjugación, que ya vamos a ver más adelante, y que ya algo se mencionó, pero entonces, bacterias que serían compatibles para esta posibilidad de intercambiar genes estarían más emparentadas que otras, mientras que aquellas que no tengan posibilidad de recombinación, eh, no sé si, hay algunos mensajes, no sé si son preguntas, hay en el chat. No son No, preguntas. Entonces, esto sería un factor de comparación, pero que no es muy utilizado porque esta recombinación genética no solamente tiene que ver con la similitud entre las células que tengan esa posibilidad, sino que está muy condicionado por distintos factores externos. Entonces, no podríamos saber si esta capacidad de recombinación está estrictamente relacionado al parentesco entre las células o algún factor externo. Entonces, todo lo anterior tiene más peso para comparar similitudes y diferencias y agrupar microorganismos, o bacterias en este caso. Bueno, en la siguiente imagen acá figura la nomenclatura. La nomenclatura es el nombre que se le asigna a cada microorganismo, o a cada bacteria en este caso, producto de todo el estudio que dijimos anteriormente. Todos estos estudios comparativos, morfológicos, fisiológicos y genéticos llevan a conocer a un determinado microorganismo, a compararlo con otros y poder agruparlos. Este es el trabajo que hace la taxonomía. Pero ahora tenemos que darle un nombre, una identidad a esa bacteria. Y eso es lo que les decía al principio, que lo que se utiliza hoy en día es la forma binomial, en donde figura un género que agrupa a varias especies y luego la especie en particular. Dentro de cada género y especie después hay cepas o subespecies que suele aparecer en la bibliografía, pero el sistema binomial es así, género y especie, ¿sí? Normalmente, les había mencionado antes que el género es una palabra en latín o lateinizada, digamos, que proviene puede ser del descubridor, puede ser que sea relacionada a la morfología de la bacteria vista al microscopio, y el término que se designa a la especie puede llegar a tener que ver con alguna característica más particular, como color, el hábitat, el origen de donde proviene el microorganismo o la patogenicidad. Y ahí abajo tienen el ejemplo de lo que es Escherichia coli. ¿Sí? ¿Por qué se llama Escherichia coli? Escherichia proviene de quien la descubrió, y la especie proviene del sitio donde fue aislada, que es una bacteria común en el colon, ¿sí? En el intestino. Por eso se llama así. Así que fíjense cómo impacta estos aspectos sobre el nombre de la bacteria. Y así con todas las demás. Bien. Bueno, ahora, fíjense acá hay una serie de figuras
seguramente ustedes ya a simple vista, algunas por lo menos, saben de qué se trata, pero no nos vamos a apurar a decir qué es lo que vemos ahí. Si tienen la posibilidad, a ver, fíjense ahí en el aula virtual, hay un archivito que les dejé que se llama clave dicotómica. Abran el aula, fíjense, y ya les digo qué vamos a hacer con eso. Avísenme, porque yo no los veo. Ahora que los veo, ¿entendieron? O sea, no puedo hablarle a la Filmina solamente. ¿Están abriendo ahí el aula virtual? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense si lo ven el archivito ese y me dicen, y les digo cómo lo vamos a usar. ¿Lo pudieron abrir? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, a ver, este sistema digamos, de preguntas y respuestas es una forma de poder guiarnos a la identificación de los microorganismos que vemos al microscopio, porque si nosotros no tenemos a nadie que nos diga qué es lo que estamos viendo, o tenemos que buscar en los libros, bueno, no sabemos cómo ver estructuras y no sabemos de qué se trata. Entonces esto es una guía de preguntas y respuestas para poder decir, bueno, a ver qué microorganismo, qué estructura estoy viendo, qué agrupación microbiana y demás. ¿Está? Esto es de uso para diagnóstico o para clasificar bacterias, como es el tema que estamos viendo. A ver, ¿quieren que vayamos a la primera figura? Y a ver, ¿alguien se anima a ir leyendo las preguntas y entre todos poder llegar a alguna conclusión? Yo no tengo la lista acá, la Si lista. quieres, Sí, lo leo yo, profe. profe. Sí, Agustín. Dale. Perfecto. Lo arranco. Primera pregunta. ¿Se trata de una estructura filamentosa? La primera figura. A ver. ¿Se trata de una estructura filamentosa? O sea, como No. si fuera un pelo así. No. Pareciera que no. 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 Entonces la respuesta... Entonces, Ujú. Entonces, entonces no es un moho. Sigue con la segunda pregunta. La estructura celular se ve sin dificultad con aumento 40x, o sea, por 40 series. Sí, sí, 40. 40x, que es el 40 por, ¿se acuerdan microscopía que tenían? ¿Se acuerdan los aumentos? Que era de 4, de 10, 40 y 100. Era lo más común en un microscopio óptico. No sé si terminaste, Agustín, de leer la completa la pregunta. De 40 y... Esa es la pregunta. Si la estructura de la célula se ve sin dificultad con un aumento por 40. Bien. ¿Sigo? Claro, a lo mejor no tenemos ese dato acá en la En imagen. este caso, ay, perdón. En este caso, bueno, ahí me faltó ponerles en la figura que esto corresponde al aumento de 100, no de 40. Entonces, en este caso sería que no. ¿Sí? Ahí está, perfecto, sí, porque la pregunta que sí dice que si la estructura o la célula se ve sin dificultad con un aumento de 100%, de 100, de Claro. por 100, ahí está. Y Entonces, tiene forma circular. bien. Sí, tiene forma circular. ¿Tiene forma circular? Bueno, si tiene forma circular, entonces seguimos con la 3A. Sí, con la 3A. La 3A dice si la célula se encuentra aislada. No, son No, todo como agrupaciones. están más agrupadas. Muy bien.
Si el celo se encuentra de a dos, o pares, dice, o pares, perdón, Parece que no se dan cuenta tampoco de a dos. tampoco. Si el celo se encuentra en forma de cadena, o sea, si se encuentra formando cadena, No que sé, tampoco. O sea, no sé, no me parece que fuese en cadena. parece que no. Y pues, la D dice que si el celo se encuentra formando una agrupación similar a un racimo de uvas. Sí. Ahí tendríamos un poco más de parecido. Y entonces, si es un sí, ¿cuál es la respuesta? Un Staphylococcus. Bien, Staphylococcus. bien. Bueno, ¿siguieron todos y están de acuerdo con lo que fue leyendo el compañero? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, más allá de eso, ¿se dan cuenta cómo se usa esta clave y cómo es que con preguntas y respuestas llegamos, cómo nos orienta a determinar qué es lo que estamos viendo? Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿alguien más que se anime con este segundo, que también se ve con el aumento de 100? Les quiero aclarar, para que no tengamos ningún problema. A ver quién se anima. A ver, acá. Valentina Vizca, por ahí la veo, no la veo, sí la veo. Bien, ¿dónde está Valentina? A ver si se hace visible. Valentina. Que no te no tengan miedo al éxito. Participen, participen. No me está escuchando Valentina, ¿qué pasó? Estoy preguntando si se escucha, profe. No, no se escucha. ¿Yo no me escucho? No, Valentina, preguntó si ella se escucha. Ah, ajá. No la veo con el microfonito, ahí capaz que no se puede. Bueno, para la próxima le vamos a hacer una pregunta, así que sí. Eh, a ver, ay, perdón. Mm, A ver, Agustina, ayúdame a elegir a algún alumno por acá. Valentina Bagnoli. Sorteo a las Valentinas hoy. ¿Estás Valentina? ¿Qué pasó con ¿Puedo intentar yo? Valentina Bagnoli? No, Nela. Perdón, Ornella. Ormel. Bueno, no te veo, pero ¿querés? Ahí está. A ver, Ornella. la primera dice si se trataba de una estructura filamentosa. En este caso, sí. Una estructura filamentosa, para que vos tengas una idea más aproximada, sería como un pelo largo, 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 largo. Y estos son como palitos. El filamento es como un pelo, así, bien, 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 bien Tendrá que largo. ser más largo para hacer filamento. Exacto. Sí, Entonces, obviamente que ustedes no tienen experiencia en mirar el microscopio, pero bueno, por eso los voy orientando. En este caso sería bueno, más trunco que un filamento. no, ok. La Bueno, estructura o célula se ve sin dificultad con el aumento 40X. es lo que les aclaraba, que el dato que me faltó, que en este caso también se ve con el aumento de 100. O sea que no. Ujú. La estructura o célula se ve sin dificultad con el aumento 100X y tiene forma circular. No. Ujú. La estructura o célula se ve sin dificultad con el aumento a 100X y tiene forma de bastón. Sí. Ahí estamos un poco más cerca. Bien. Bueno, la Entonces, célula se encuentra aislada. o sea, el bastoncito está solito, solito por ahí. No, hay varios. Hay algunos que están aislados y hay algunos que están como pegaditos. Bueno, estos, si están aislados,
Si es un sí, ¿cómo se llama? Y los que están aislados serían bacilos. Ok. Pero si yo digo no, porque miro a esta estructura, sigo preguntando. Y entonces, La siguiente sería, la célula se encuentra de a dos pares. Y algunos sí, de a pares. otros Ok, entonces si se encuentra de a pares así o así, serían, ¿qué? diplobacilos. Ok, bueno. Y si fuera un no, tenemos que seguir haciendo preguntas. Entonces lo que vemos acá en esta figura son bacilos aislados y diplobacilos. ¿Sí? Hay una de las preguntas más abajo que dice si las células se encuentran unidas por sus lados más largos, que sería ese, fíjense ahí, estos se unen por sus extremos, y esta, ahí, y esa, se unen uno al lado del otro, como si fueran pegaditos a la par. ¿Sí? Se llaman esas estructuras asociación en empalizada. Que son Acá dice agrupación en empalizada. Ahí está. Entonces, bueno, es como para que vean que los bacilos también se disponen de distintas maneras. En el caso de las bacterias lácticas, la bibliografía los describe como que se asocian en forma de letras, como si fuera una B, como si fueran una L, ¿sí? No hay un ejemplo acá, pero les quería hacer esa acotación al margen como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿alguien más se anima con esta? ¿Vieron qué fácil? ¿Les resulta fácil? ¿Lo entienden el resto? ¿Cómo es? Sí, sí, profe. Ok, bueno. Vemos ahora la tercera figura, ¿sí? A ver qué nos dicen. Este se observa con el aumento de 40, para que ustedes tengan una idea. ¿Qué- ¿Quién se anima? O buscamos a alguien en la lista, a ver. ¿Son levaduras? ¡Ay! Qué rápido que llegamos a esa conclusión. ¿Quién dijo? Yo, Federico. Federico, bueno, a ver, Federico. Vamos con las preguntas, a lo mejor sí. A lo mejor son levaduras, no sé. Dice, a ver, ¿cómo dice la primera? ¿Se trata de una estructura filamentosa? Filamentosa, acuérdense que eran como tiras largas, ¿sí? Todas unidas. Acá están un poco rotas ahí porque cuando hicieron el extendido se rompe. Pero bueno, acá, por ejemplo, vemos una tira larga, ahí, ¿sí? Y eso que se ve en el medio es un núcleo. Y eso que se ven ahí son esporitas. Bueno. Esto sería comparable con una estructura filamentosa. Es un poco gruesa, se ve ahí, pero los filamentos suelen ser más finos, pero se ve que tiene un buen aumento al microscopio y se ven bien. Si son estructuras filamentosas, ¿qué es lo que decimos? Son mohos. Son mohos. Para llegar a lo de levadura, tendremos que haber dicho que no eran filamentosas e ir a la segunda pregunta, que se veían con el aumento de 40, pero tienen aspecto de pera. A veces en los extendidos se confunden las esporas de los hongos con levaduras. Es habitual que ocurra, ¿sí? Pero bueno, eso al margen, ¿no? Entonces, bueno, acá llegamos rápido a una estructura de un hongo así muy, con sus hifas bien largas, ¿sí? Y en este otro caso acá, que tenemos estas cosas raras, acá lo que vemos es el aumento de 100. A ver, ¿quién se anima con el último ejemplo? A ver si llegamos rápido, nos va a costar un poco más. Guadalupe, puede ser que lo veamos ahí. ¿Tienen ganas de prender las cámaras? Así nos vemos. Yo veo algunos nomás acá. ¿Está Guadalupe González? Puse en el chat, profe, que no tenía micrófono. Ah, bueno, gracias, porque no estoy viendo el chat.
Para el 2 de septiembre van a tener que tener micrófono y cámara todos, ¿eh? Les quiero aclarar si pueden solucionar ese tema. A ver. Lara Biedechini, ¿podrá participar? Lara, ¿cómo estás? Sí. Bueno, dale, tenés ahí la clave para leer y ver qué estamos viendo ahí. Sí. Da. La pregunta 1 dice, ¿se trata de una estructura filamentosa? Sí o no. Y es bastante rara, sí, pareciera, pero no es una estructura filamentosa. Entonces seguimos con la 2, Vamos con que la dice, ¿la estructura célula se ve sin dificultad con el aumento 40 por? Este es de 100. Acá tenemos ese dato que no figura, pero se lo damos. 100. Entonces no, seguimos con la 3. Sí. ¿La estructura célula se ve sin dificultad con el aumento 100 por y tiene forma circular? No. Ujú. Seguimos con la 4, Sí. que dice, ¿la estructura célula se ve sin dificultad con el aumento 100 por y tiene forma de bastón? No. No tiene forma de bastón. Los de arriba eran formita de bastón. Entonces este... Seguimos con Sí. la 5. Dice, la estructura o célula se ve sin dificultad con el aumento 100 por y tiene forma de sacacorchos. Sí, que son los Ahora, espirilos. bien. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Así es como se usan las claves dicotómicas, que son una serie de preguntas y respuestas que permiten conocer a los microorganismos, por ahí sin tener un libro al lado, porque ya ahí tenemos resueltas las premisas. ¿Está? ¿Se entendió? Eso, ¿Entendido, profe? bien, eso se Entiendo, puede ¿verdad? tener en el laboratorio cuando uno ve una estructura en microscopio. Cuando tengan trabajo de microscopía se puede usar. Bueno.